Jalisco, tienes tu novia que toda la cara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Ay, Jalisco, no te rajes. Es un espacio radiofónico producido en la ciudad de Guadalajara, dedicado al reconocimiento y tributo a grandes personajes destacados en el mundo artístico. Queda con ustedes el contador Alberto Ramírez Martínez. Hola mis queridos amigos, los saludo con afecto desde la ciudad de Guadalajara en México. Agradezco al señor Carlos Molano Gómez su amable invitación para participar en este su exitoso programa Boleros Antillanos en Encuentro Latino Radio. Con mi emisión Ay Jalisco no te rajes. Les compartiré semana a semana semblanzas de personajes de la composición y el canto de nuestra América. Hoy domingo 7 de febrero del 2021 inicio mi colaboración con la emisión número 93. Esta radiodifusión estará dedicada a recordar a uno de los más fecundos compositores en la historia de la música popular mexicana, un autor que mostró una gran influencia instrumental y rítmica de las grandes bandas norteamericanas. Nos referimos a Luis Arcaraz Torrás. Estamos escuchando su canción Viajera, escrita por Mario Molina Montes y música de Luis Arcaraz, acompañado por su orquesta. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó. Para la realización de este trabajo radiofónico se encuentra con nosotros la menor de sus hijas, la señora María Luisa Arcaraz. Buenas noches, muchas gracias por aceptar esta conversación. Buenas noches, Alberto, muchas gracias por platicar con nosotros acerca de mi papá. Gracias a usted. ¿Dónde y cuándo nació el maestro Luis Arcaraz Torrás? Nació en la Ciudad de México, en los altos del Teatro Principal, que era propiedad de su familia, de su papá, el 5 de diciembre de 1910. Su papá fue Luis Arcaraz y Chopitea, que también era compositor y era director de orquesta, componía básicamente zarzuelas y operetas del español y decían que él había hecho la primera zarzuela mexicana. Y su mamá se llamaba Julia Torrás y era cantante española también. ¿Cómo fueron sus inicios en la música y la composición? Pues bueno, lo traía de familia, ¿verdad? Entonces me contaba una de mis tías que les gustaba mucho a ellas, sus hermanas, escuchar a Agustín Lara en el radio, y que entonces un día les dijo, ay, les gustan mucho las canciones que hace este compositor, ahorita espérense y les voy a hacer una, y se sentó en el piano y les hizo la primera canción, que se llamó Quiero, en 1932. Eso quiere decir que él tenía 22 años. Mis queridos amigos, disfrutemos del arte musical de este gran compositor. Escuchemos el tema Haz de Corazones, en la voz de Antonio Badú, de una producción musical de la XCW llamada Los Precursores de la Radio. Haz de corazones rojos, boquita de una mujer, por jugar con mis antojos,
me tocó la de perder. Haz de corazones rojos en tus labios carmesí, voz de trébol en tus ojos, con esas cartas perdí. Tu boquita palpitante es un haz de corazón, la creía de diamante, así las barajas son. En el juego de mi antojo me gustó para perder el corazoncito rojo de una boca de mujer. La música fue primordial en la vida de Luis Alcaraz, sobre todo cuando en la radio comenzó a escuchar a las figuras del bolero interpretando sus canciones. Fueron el blues, el bolero y el jazz sus principales géneros musicales. Señora María Luisa, ¿cómo fue su debut ya en lo profesional? Empezó en una estación de radio, creo que se llamaba XCG, por la cultura y por el arte. Ahí empezó y después ya pasó a XW, como todos, ¿verdad?, que estuvieron en XW. Y bueno, pues tuvo una muy exitosa carrera al principio como compositor. Él interpretaba sus propias canciones, pero también tenía muchos intérpretes de aquella época, como eran Emilio Tuero, Juan Arbizu, Pedro Vargas, Antonio Badú, en fin. Él finalmente formó su primera orquesta entre 1934, 1935, por ahí, pero ya oficialmente la presentó en 1938 y hacía pues largas temporadas en los lugares que estaban de moda en esas épocas, como era el Tap Room del Hotel Reforma, y luego empezó a hacer carrera con su orquesta en Estados Unidos. Alternó con las grandes orquestas de allá, pero además fue considerado por la revista Billboard como la cuarta mejor orquesta del mundo. Escuchemos un tema más en la voz de nuestro recordado Luis Alcaraz, el bolero El que pierde una mujer, en coautoría con Ernesto Cortázar. El que pierde una mujer no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga, o te engaña o te empalaga, o se busca otro querer. El que no quiera sufrir, que se mire en este espejo. Yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde una mujer. Después de su inicio, cuéntenos un poco sobre su gran trayectoria. La primera etapa como compositor fue, así como te digo, en los años 30. Después se dedicó mucho a la orquesta, viajó, estuvo mucho en Estados Unidos, formó una orquesta con músicos americanos, grabó como 4 o 5 discos allá entre Nueva York y Hollywood. Ya cuando se estuvo un poco quieto en México, fue esta segunda etapa como compositor en los años 40, fines de los 40, principios de 50, donde empezó a componer con otros compositores, empezó a tener coautorías, digamos, ¿no? Sí. Y de esa etapa son algunas de las canciones que más se recuerdan actualmente, como es Bonita, Viajera, Prisionero del Mar, Quinto Patio,
y en medio de eso pues hizo muchísimas apariciones en películas, algunas en Estados Unidos, pero lo fuerte aquí en México. Él no hacía, a diferencia por ejemplo de Gonzalo Curiel, que sí hacía música de fondo para películas. Luis Arcaraz no, Luis Arcaraz eran canciones que muchas veces eran los temas de la película, o también apariciones, él con su orquesta cantando en una película. Y fue desde los años, una de las grandes satisfacciones es que actualmente todavía se usan muchísimo las canciones de Luis Arcaraz en el cine mexicano. Muchos directores escogen sus canciones para usarlas en las películas. Señora María Luisa, sabemos que su papá era muy supersticioso. Platíquenos algo al respecto. Pues él decía que tenía razón para ser supersticioso, porque decía que, el teatro principal, que era de su familia, terminó su historia con un incendio en 1931. Él decía que el día que se quemó el teatro, él había pasado por debajo de una escalera. Tuvo otro episodio por ahí en que iba en carretera en su coche con uno de sus mejores amigos y los asaltaron y asesinaron a su amigo. Y ese día decía que se le había atravesado un gato negro. Y así entonces él tenía sus supersticiones muy clavadas, y entonces por eso escribió junto con Mario Molina Montes esta canción que se llama Superstición. Aquí les presento el tema Superstición, interpretado por él mismo, acompañado por su orquesta. Tú tienes la desgracia de ser muy fiel creyente de la superstición. La llevas tontamente clavada en tu conciencia como una religión. Pasar bajo un andamio o ver un gato negro sería tu perdición. ¿Y para qué contarte si rompes un espejo o pisas un listón? Tu modo de pensar así es mi preocupación. ¿Cómo poder confiar en ti con tanta aberración? Si fue en un martes 13 cuando absolutamente te di mi corazón. ¿Qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición? Escuchemos a Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Al principio se lanzó como cantante. Cuando él llegó a la XW en 1932-33, empezó a grabar discos con su voz, y él competía un poco con Agustín Lara. Juntos estaban ahí, de un lado vendían discos, los discos de 78 Revoluciones solo tienen 2 canciones. De un lado tenían a Agustín Lara y del otro lado tenían a Luis Arcaraz, o sea que había una especie de choque ahí, competencia. En 1932 se dieron a conocer pues los 2 compositores más importantes después de Agustín Lara, que son Luis Arcaraz y Gonzalo Curiel. Nada más que fueron continuadores y al mismo tiempo impusieron una nueva manera de concebir la música. En 1938 formó su primera orquesta, su primera gran banda, la cual estuvo integrada por virtuosos músicos solistas como Mario Patrón, Chucho Zarzosa, Leo Acosta, Héctor Jalal el Árabe, Juan García Esquivel y el jazzista Tino Contreras, entre otros. En 1955 su música da la vuelta al mundo y sus canciones son traducidas a varios idiomas. Ay, Jalisco, no te rajes.
Mis queridos amigos, sigamos disfrutando de este recuerdo grato del músico y compositor Luis Arcaraz. Estamos escuchando el bello tema Prisionero del Mar, acompañado por su orquesta. Ese tema el maestro Arcaraz lo dio a conocer en Estados Unidos y se convirtió en un éxito internacional. Lo utilizaría como rúbrica musical de su propia orquesta. Tuvo muchísimas versiones en varios idiomas y cantado por más de 27 artistas. Fue un tema editado a ritmo de bolero en México para la película La Liga de las Canciones, protagonizada por Mapi Cortés en 1941. Señora María Luisa, gracias por seguir con nosotros. Igualmente, Alberto, muchísimas gracias. Les presento un tema más, El dinero no es la vida, en coautoría con Mario Molina Montes, acompañado por su orquesta. El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor? Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón ni hoy ni después. El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía. En mi caso la razón de mi existir solo eres tú. En agosto de 1950, Luis Arcaraz se casó con la señorita María de la Paz Genesta, matrimonio que procreó a una hija, María Luisa. Ella nos platica cómo se conocieron sus padres. Se conocieron en Acapulco. Según lo que yo sé, mi mamá primero conoció a Mario Molina Montes y luego fue a un baile en la noche donde tocaba mi papá y pues ahí vino el flechazo absoluto. Bueno, me contaban que hasta hizo algo que nunca más haría y que nunca había hecho, decían, que fue bajarse del escenario para bailar con ella. Y luego, pues ya en México la localizó, la encontró, la buscó, y bueno, a los 4 meses estaban casados. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, no le gustaba la historia, porque pues como un hombre del ambiente artístico, divorciado, y muchos años mayor que ella, entonces no le gustaba. Al final lo quería muchísimo, o sea, ya después de que se casaron y todo, pues ya sí lo quería muchísimo. Mi papá se ganó ahí el cariño de toda la familia. Pero sí les costó trabajo poder casarse. Con frecuencia invitaba a sus amigos a componer con él. Sombra Verde le escribió en coautoría con Mario Molina Montes. Bonita la compuso junto con el poeta José Antonio Zorrilla Moniz, y con Ernesto Cortázar compuso varias canciones, entre ellas El que pierde una mujer. Aproximadamente, ¿cuántas canciones compuso su padre? Andan alrededor de 120 más o menos. ¿Tiene usted conocimiento de alguna canción que su papá le haya compuesto a su mamá? Sí, como no, una que se llama Muchas gracias, mi amor. Se la compuso y se la grabó. Le dio el acetato de regalo de boda. Y luego la grabó, está en su disco. Muchas gracias, mi amor. Escuchemos a Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, comentar sobre la canción Bonita, una de las más representativas del señor Arcaraz. Estaba una secretaria de la XW, y que entonces era tan bonita que entre José Antonio Zorrilla y Luis Arcaraz decidieron hacerle una canción, y esta secretaria del XW fue después esposa del gobernador de Nuevo León, Luis M. Farías, y a ella le hicieron esta canción. Se ve Tintán interpretándole esta canción a Meche Barba, de ahí que para siempre quedó
el rostro de Bonita ligado al bellísimo rostro de Meche Barba, que fue una de las grandes rumberas. Aquí les presento el tema interpretado por Tintán. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, Bonita. Señora María Luisa, la canción Sortilegio, compuesta por el maestro Alcaraz, se vio envuelta en un litigio debido a que su música y acordes son muy similares al tema Siempre en mi corazón del compositor Ernesto Lecuna, razón por la cual su padre demandó al compositor cubano. ¿Puede platicarnos algo al respecto y cuál fue el veredicto del juez? Siempre ha habido mucha controversia con esa canción porque el inicio de las dos canciones es igualito y luego ya de pronto se separan. Entonces, sí, mi papá demandó en Estados Unidos a Lecuna por plagio y acabó en que se repartieron territorios para el cobro de las regalías. Según entiendo, Lecuna se quedó con Estados Unidos y mi papá con el resto del mundo, o con América Latina, o con Hispanoamérica. No sé exactamente, pero por ahí es. Aquí les presento los dos temas. Primero, Sortilegio, interpretada por Antonio Badú, y Siempre en mi corazón, en la voz de la cubana Omara Portuondo. Sortilegio de mujer, magia negra en tu mirar, un hechizo has de tener para embrujar. Magia roja debe haber en tus labios de listón, que al besar saben prender mi corazón. Sortilegio de un amor que se muere al comenzar. Ay, Jalisco, no te rajes. Estás en mi corazón y aunque estoy lejos de ti, es el tormento mayor, esta fatal separación. Estás en mi corazón y en mi amarga soledad, el recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Señora María Luisa, para usted, su hija, ¿quién fue el compositor, cantante y director de orquesta Luis Alcaraz? Mi papá fue realmente un gran compositor, un gran director de orquesta. A las fechas uno se pone a escuchar sus discos y tenía un sonido maravilloso, la orquesta, definitivamente la mejor orquesta Big Band que ha habido en México. Pero yo pienso que mientras su obra siga vigente, se siga interpretando y el público la siga escuchando y siga gustando de ella, pues ese es un gran logro. Pero yo creo que por él habla su obra. Sigamos escuchando a Pavel Granados. Las orquestas muchas veces abrían sus espectáculos en los Estados Unidos con Prisioneros del Mar. Entonces era pues muy impactante que fuera la canción de un mexicano. Es que fue un músico de los primeros en trascender internacionalmente gracias a la radio, porque bueno, el XW se escuchaba muchísimo, se escuchaba en otros países.
Los temas de Luis Alcaraz fueron recurrentes en el cine mexicano, sobre todo como fondo de las historias de Arrabal, que parecían estar en perfecta sintonía con sus melodramas musicales. Acompañado por su orquesta, participó en varias películas mexicanas como El amor es ciego, La reina del mambo, Mujeres de teatro, Cuando nace el amor, Al son del Charleston, Música en la noche. Una de las más emblemáticas fue Quinto Patio. Escuchemos a Pablo Granados. En 1950 llaman a Emilio Toro para hacer una película, Quinto Patio, y la música se la pone Luis Alcaraz. Se ha grabado en muchos lados, en otros idiomas, en Estados Unidos. Aquí les presento ese tema, interpretado por el barítono de Argel, Emilio Tuero. Por vivir en Quinto Patio, desprecia mis besos, un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, tal vez algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Señora María Luisa, ¿cuál es el legado que nos deja Luis Alcaraz? Pues eso, una obra hermosísima, conjunto de composiciones maravillosas, independientemente también del placer que sigue vivo de escucharlo a él, escuchar su voz, escucharlo cantar, escuchar su orquesta, sus arreglos. El sonido respeta la orquesta, respeta la calidad. Ha sido muy interesante. Pero es una labor permanente, es una gran responsabilidad. ¿Dónde y cuándo murió el maestro Luis Alcaraz? Murió en la carretera entre Matehuala y San Luis Potosí el 1 de junio de 1963 en un accidente automovilístico. Otro vehículo lo embistió, digamos. ¿Dónde se encuentran sus restos? En el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Después de su muerte, se han seguido escuchando sus canciones en películas tanto nacionales como internacionales, tales como La Viuda Negra, La Tarea, La Paloma de Marsella, Por si no te vuelvo a ver, 6 días en la oscuridad, Frida y Me estás matando, Susana. Sus composiciones han servido de inspiración a jóvenes estudiantes de cine, quienes han realizado cortometrajes como Sombra Verde y Buena y Mala. En el año 2011, la Sociedad de Autores y Compositores de México lo galardonó con la presea Reconocimiento Póstumo Juventino Rosas, instituido para honrar a los autores mexicanos cuya obra ha trascendido las fronteras lingüísticas y culturales, para gloria de México en el mundo y con permanencia vigente hasta nuestros días. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación. No, al contrario, siempre abiertos a platicar acerca de mi papá, siempre. Muchas felicidades por este programa tan exitoso, Ay Jalisco no te rajes, y pues un saludo muy cariñoso para todos y muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por recordar a Luis Alcaraz. Es así, mis queridos amigos, como hemos recordado a este compositor a 110 años de su nacimiento, gran director de orquesta, cantante y pianista, que ocupa un lugar muy destacado en la historia musical de México, el inolvidable maestro Luis Alcaraz. Les agradezco su atención y los invito para que me escuchen el próximo domingo, si Dios lo permite.